guapa que está. Dios te bendiga. Eso es. Aunque no nos podamos abrazar, nos podemos saludar, ¿verdad? Amén. Tanto tiempo sin verte, ¿verdad? Vienen de la misma manera. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo un desorden santo se llama, ¿vale? Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. En ocasiones encontrar la voz de Dios se hace una tarea sumamente complicada. ¿Y qué pasa cuando no escuchamos a Dios, cuando creemos que Él no está y todo parece que se ha silenciado? ¿Qué pasa cuando los problemas y las adversidades nos hacen dudar incluso del gran poder que tiene Dios para con nosotros? Y una última pregunta, ¿es nuestra tendencia la de alejarnos de Él cuando hay estas situaciones? Para dar respuestas a estas preguntas me gustaría que me acompañen a ver una historia que está en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a dar lectura a dos versículos del 17 al 19. Amén. Dice la palabra de Dios, lo va a leer en la Reina Valera del 60. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Recordamos un poco lo que había acontecido justo antes de esta escena. Pedro había negado hasta en 3 ocasiones al Señor Jesús, después de haberle dicho al maestro que le seguiría. Pedro le había dicho a Jesús: yo te voy a seguir, y si hace falta, incluso pondré mi vida por causa tuya, para que tú no vayas a morir, para que tú no vayas a la cruz. Y Jesús le había advertido que eso no era posible. Jesús le había dicho a Pedro, al apóstol: esto no va a ser posible, pues la misión que Jesús tenía en el mundo, tan solo Él la podía llevar a cabo. Y que las buenas intenciones del apóstol Pedro no eran más que meras emociones momentáneas. Jesús, hermanos, fue entregado, como todos sabemos. Vinieron, lo arrestaron, Judas lo traicionó, se lo llevó una comisión de soldados. Entre los que seguían esa comisión de soldados para ver qué sucedía estaba el apóstol Pedro. Y finalmente fue a la cruz. Nos damos cuenta también que Jesús le había advertido que el gallo cantaría hasta en 3 ocasiones antes de que Pedro, justo cuando Pedro le negara, y así sucedió. Ya después de que Jesús fuera a la cruz y que los discípulos no vieran ya esperanza, su maestro había muerto, toda esperanza se había desvanecido. Aquel que era el Rey de Reyes, el Mesías, el que iba a libertar al pueblo de esclavitud, al pueblo judío, había desaparecido. Y los discípulos tomaron una decisión que era una decisión tomada en su carne, no en el espíritu. Era una decisión de la cual se tendrían que lamentar luego. Una decisión que incluso tú y yo podemos en algún momento, como decíamos antes con las preguntas que hemos usado, podemos llegar a tomar ese tipo de actitudes, el de no escuchar al Señor y nosotros olvidarnos que Él sigue estando allí. Hay una canción que me gusta mucho que canta Wimey que dice:
aunque no le pueda ver, yo sé que Él está orando. Siempre estás orando. Aún en el silencio del Señor podemos escuchar esa dulce voz que nos dice: el Señor sigue orando. No debemos, hermanos, olvidarnos que el Señor está ahí. Los discípulos perdieron toda la esperanza al ver esa cruz, y aun a pesar de que la cruz le quitaron el cuerpo al Señor Jesús y lo enterraron, lo pusieron en una cueva, aún así los discípulos perdieron la esperanza, dijeron: aquí ya no hay nada que hacer. Y los discípulos tomaron esa decisión de volver atrás a sus antiguas labores. O sea, habían sido comisionados para evangelizar, para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, al mundo entero, pero ellos no lo creyeron. Ellos perdieron la fe. Jesús les había dicho que Él al tercer día resucitaría, pero los discípulos no creyeron, fueron incrédulos. En ocasiones nosotros, cuando no vemos al Señor, podemos llegar a caer también en esta dinámica, hermanos. Pero después de que ellos habían regresado a sus antiguas labores, sobre todo el oficio de pescador, Jesús se aparece allí a la orilla del río, a la orilla del mar, del mar de Galilea, se aparece allí a la orilla del mar y tiene una conversación con ellos. Ellos habían estado toda la noche intentando pescar algo y no habían podido pescar nada. Y Jesús les dice y les ordena, les dice: entren nuevamente al mar, boguen mar adentro, tiren la red a la derecha y ciertamente pescarán. Y ellos escucharon la voz del Señor, aunque no lo reconocieron. Ellos escucharon el consejo del Señor, hicieron caso y fueron para el mar y bogaron mar adentro y tiraron la red a la derecha. Y dice la palabra de Dios que era tanta la pesca que ni siquiera las redes podían soportar tal abundancia de comida. Una vez que ellos vienen de vuelta de su oficio, de esa jornada, tal parece que, como dice la palabra, que el apóstol Juan dice: el discípulo al que amaba, que es el apóstol Juan, dice que el apóstol Juan ahora sí le reconoció al Señor Jesús. Y el apóstol Juan le dice a Pedro: ese es Jesús, ese es nuestro Señor, está allí en la orilla. La palabra de Dios describe que el apóstol Pedro saltó de la barca, no sé a cuántos metros estaría, 50, 100, y dice que nadó apresuradamente para encontrarse con el Señor. Y es aquí donde encontramos el relato que hoy vamos a estudiar y que hoy vamos a analizar, hermanos. Dice el versículo 15: cuando hubieron comido, porque Jesús les recibió, y no solamente les recibió en la orilla, sino que les había asado pescado y tenía pan para compartir con ellos para el desayuno. Es decir, Jesús vino, les dijo: boguen para adentro, van a pescar, tiren la red a la derecha. Luego ellos vienen de vuelta, y cuando llegan a la orilla, primero el apóstol Pedro, Jesús les tenía preparado un banquete, un buen desayuno. Qué cosas las que hace el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros muchas veces le damos la espalda al Señor, el Señor está ahí esperándonos con un banquete, diciéndonos: aquí estoy, con los brazos abiertos, para abrazarte y para recibirte nuevamente. Y dice el versículo 15: cuando hubieron comido, una vez que terminaron este desayuno, Jesús, yo me imagino la escena, Jesús habrá sacado aparte al apóstol Pedro y le habrá dicho: tengo algo que solucionar contigo. Tal vez no está escrito, tal vez el Señor lo pensara, entre líneas se podría llegar a leer esto. Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le respondió: apacienta mis corderos. Note que Jesús se preocupó por hacerles y darles de comer a todos los discípulos, pero tenía ese asunto pendiente con el apóstol Pedro, con uno que era quizás el más valiente, que tal vez por sus arranques de buena voluntad empezaba cosas con mucho impulso, pero que al final en demasiadas ocasiones dejaba a medias, dejaba empezadas y no las terminaba. Jesús necesitaba arreglar cuentas con Pedro. Y Jesús llama a Pedro por sus dos nombres. Le recuerda que él era Simón, su antiguo nombre, que quiere decir el que oye, el que obedece, aquel que ya una vez Jesús había llamado para seguirle,
y al que le había cambiado su nombre por Pedro, que quiere decir roca o piedra. Le dice además que es hijo de Jonás, y no porque su padre se llamara Jonás, sino aquel que en lugar de cumplir con su asignación de predicar a los ninivitas, Jonás decidió huir de aquella misión. No sé si recuerdan el profeta menor llamado Jonás, el cual el Señor, Dios mismo, le comisionó para que fuera a predicar a un pueblo llamado Nínive. Jonás es aquel que el gran pez tragó y lo vomitó en la orilla de Nínive, justamente, porque él dice que iba para Tarsis, él quería venir para acá, para Cádiz, a España. Pues Jesús le recuerda, de alguna manera, que el comportamiento que Pedro había tenido había sido muy similar al de Jonás, el de intentar evadir su responsabilidad para con el Señor, el de haberle dado la espalda al Señor e intentar volver a su antiguo oficio, pretendiendo o creyendo que de esta forma podría evadir toda responsabilidad y todo compromiso con el Señor. Jesús continuó preguntándole: ¿me amas más que estos? Yo me imagino al apóstol Pedro, pero ¿qué clase de pregunta es esta? Si le he cortado la oreja a un centurión por causa tuya, si me ha revelado Dios, el Dios de lo alto me ha revelado que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo me imagino a Pedro, la confusión que tendría en su mente en cuanto a estas preguntas de parte del Señor. Pedro no se imaginaba la profundidad de la pregunta que Jesús le estaba haciendo. Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Si a ti o a mí me preguntan en esta mañana, ¿amas a Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Que sí o que no? ¿Tú amas a Jesús? La respuesta es obvia, ¿verdad? Pero la respuesta más profunda de lo que nuestros labios pueden llegar a expresar, hermanos, es mucho, pero mucho, mucho más profunda de lo que nosotros podamos llegar a decir. El apóstol Pedro dijo: sí, Señor, un rotundo sí. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Encima, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Era evidente que Pedro amaba a Jesús, y de eso no hay ninguna duda. Está tan claro que Pedro deseaba seguir y servir a Jesús como tú y yo lo queremos y lo deseamos hacer. Pero hermanos, en ocasiones cuando no vemos al Señor responder a nuestro favor, o cuando no escuchamos su voz ni vemos dirección de parte suya en nuestras vidas, podemos llegar a pensar de manera inconsciente que tal vez mejor será volver a la comodidad de donde estábamos antes y regresar a aquello que ya conocíamos, aunque no sea bueno, aunque sea evadir la responsabilidad y el compromiso que tenemos para con el Señor. A la respuesta del apóstol Pedro, Jesús le dio una orden y le dice: apacienta mis corderos. Y qué interesante, ¿verdad? Tal vez Jesús debía decirle que también le amaba. Pedro, ¿me amas? Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pues quiero que sepas que yo te amo, que yo también te amo. Pero no fue así, porque era evidente, Jesús acababa de resucitar. La mayor muestra de amor que Dios ha hecho por todo ser humano ha sido la cruz del Calvario, ha sido ese sacrificio. Ya no hace falta más palabras para que el Señor nos demuestre que nos ama. Y hermano, el amor se debe de evidenciar en buenas obras, que fue lo que hizo Jesús. Y si nosotros amamos al Señor, debemos amar lo que Él ama. Y si el Señor ama a mi prójimo, entonces yo debo amar a mi prójimo y a su creación. Tal vez el Señor le pensaría y diría: si tú me amas, amas también lo que yo amo. Y es por ello que debes apacentar mis corderos, llevarlos a pastar a los más pequeños del rebaño. Los corderos son las crías de las ovejas. Y el Señor está dando instrucciones claras y concisas al apóstol Pedro. Le está preguntando: si tú me amas, entonces haz esto. Hay un propósito detrás de esa virtud tan tremenda y tan profunda que es el amor. Hay un propósito detrás del amor, hermanos. El amor no es sin más. El amor siempre tiene un propósito. De hecho, el amor
ha de ser el eje y ha de ser el motor que mueva nuestras vidas. Ha de ser esa gasolina que nosotros necesitemos para cada día poder tomar rumbo hacia el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Apacentar los corderos del Señor es llevarnos a pastar a los más pequeños del rebaño, a aquellos que no conocen, que están empezando a crecer. Debemos darles alimento que les sea de beneficio para su crecimiento. Esa comisión se la dio Jesús a Pedro, pero también nos la da en esta mañana a nosotros. Nosotros debemos apacentar sus corderos, porque si decimos, como dijimos antes, que le amamos, debemos amar lo que Él ama. Y saben una cosa, hermanos, Él ama a los corderos, Él ama a los más pequeños. Y si Él los ama y nosotros le amamos, debemos amar lo que Él ama, ¿verdad? Parece un trabalenguas, pero es así. Debo amar lo que Dios ama. Y de esta manera yo evidencio que ese primer mandamiento está impregnado en mi corazón. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con todo tu ser y con toda tu mente, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús mismo resumió, dijo, en esto se resume toda la ley y los profetas. En el primer mandamiento y en el segundo que acabo de citar. Entonces, hermanos, si nosotros somos capaces de decir que amamos a Dios, debemos tener la tenacidad, porque en ocasiones amar no es fácil, pero debemos tener la tenacidad de poder llegar a amar lo que Dios ama, de amar su obra, de amar su corazón, de amar su forma de ver el mundo, de amar su misericordia y decirle al Señor, dame tu misericordia, dame tu compasión, dame tu piedad, dame tus ojos para mirar como tú miras. Dame, Señor, tu perdón y cierra, Señor, y sana toda herida. Ayúdame, Señor, porque te necesito para poder llevar a cabo este propósito. No quiero darte la espalda, no quiero ser como el apóstol Pedro, que volvió atrás cuando no te vio, cuando no te escuchó. Necesitamos el amor del Padre en nuestros corazones para que la obra pueda llevarse a cabo. De otra manera, no se podrá hacer. ¿Saben una cosa ahí? Diferentes tipos de amores. Está el amor de novios, por ejemplo, ¿verdad? Ese amor de enamorados. Es un amor lindo. No te enamoras cuando tienes una ilusión por una persona, por tu novia, por tu novio, por tu esposa, por tu esposo, ¿verdad? Cuando estás pensando constantemente en esa persona. Es un amor bonito. Estás deseando verle o verla y decirle lo guapo o la guapa que está, ¿verdad? Lo bien que le quedan las cosas. La mirada tan preciosa que tiene, todo este tipo de cosas, qué sonrisa más hermosa. Ayer leía con mi esposa Cantar de los Cantares y nos gozábamos viendo la forma como se piropeaban entre ellos. Eran unos piropos en forma de poesía hebrea, son unos piropos un poco de su tiempo, pero son lindos, porque el joven le dice a la doncella, tus ojos son como de paloma, y él le dice a ella, tus pechos son como crías de cierva, mellizas, y cosas así. Y que tu sonrisa es como la luna, y cosas muy de su tiempo, pero que son bonitas. Y nos gozamos diciendo, mira qué lindo cómo se piropeaban, ¿verdad? En nuestro tiempo también nos podemos piropear, los esposos y los novios, ¿verdad? Hay este amor de novios, pero también hay amor de amigos, un amor fraternal. También podemos sentir amor por los animales o por diferentes tipos de actividades, un amor, un querer. Aún así, hay dos opciones para las palabras que Jesús le da al apóstol Pedro cuando le dice, ¿me amas más que estos? Una opción es que se refiriera al trabajo de pescador y a su oficio. El Señor le pregunta al apóstol Pedro, ¿me amas más que estos? Más que a tu oficio y a tu trabajo. Y la otra opción es, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a sus amigos y discípulos, o ¿me amas más que estos amigos tuyos y lo que haces? Lo más probable es que sea la segunda opción. Aún así, la esencia de la pregunta es la de escoger entre Dios y las demás cosas, sea cual sea. Amigos, animales, estudio, quehaceres, novio, novia, por guapo y guapa que sea.
y afanes que ponen en segundo plano al Señor, porque necesitamos poner, aun cuando los problemas y adversidades te hacen dudar de su gran poder, ¿le amas? Fíjese lo que dice el versículo 16. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Es como si Jesús le quisiera recordar que debía ser obediente. Simón. Ahora no le dice Pedro, le dice solamente Simón. Simón, ¿me amas? Y otra vez me lo pregunta el Señor. Quizás pensó el apóstol Pedro: claro que te amo, tú lo sabes. Y si lo sabes, no entiendo por qué estás insistiendo en que te lo vuelva a decir. En muchas ocasiones, hermanos, el Señor insiste, no porque Él no sepa lo que hay en nuestro corazón, sino para que nosotros podamos descubrir lo que hay en Él. Porque podemos llegar a decir te amo de labios para afuera, pero nuestro corazón puede estar entenebrecido, puede estar oscurecido por tinieblas. Y necesitamos que la luz del Señor resplandezca en todas las áreas de nuestro corazón, para que podamos decirle al Señor: Señor, tengo la certeza y tengo la seguridad y la confianza de que te amo de verdad, de que estoy dispuesto a pagar el precio por ti y por tu causa, de que estoy dispuesto a seguirte a donde haga falta, de que no te voy a dejar atrás, Señor, aun cuando vea la cruz vacía y no te vea a ti y ya la esperanza se pierda y no escuche tu voz. Voy a seguir adelante porque sé que tú estás obrando, Señor, sé que tú sigues trabajando en segundo plano. Hay un comentarista que se llama William Barclay y dice: el amor siempre implica una responsabilidad y siempre incluye un sacrificio. El amor siempre implica una responsabilidad y siempre incluye un sacrificio. Yo le añadiría algo más a esta frase. Yo diría: el amor siempre implica responsabilidad, sacrificio y compromiso. Porque el amor, hermanos, es comprometido. Nosotros debemos tener compromiso cuando amamos algo o a alguien, ¿verdad? Continúa diciendo este comentarista: no amamos a Cristo de verdad a menos que estemos dispuestos a asumir su obra y su cruz. Necesitamos asumir su obra y su cruz. Y en relación a esto, ¿cuál es la obra que ha hecho el Señor? El Señor, hermanos, ha abierto las puertas del cielo de par en par y ha abierto sus brazos hermosos y nos ha hecho una oferta que ciertamente nada ni nadie puede hacerlo a nosotros en esta tierra. Nos ha hecho esa oferta de que vayamos a Él y podamos arrepentirnos de nuestros pecados y podamos tener por gracia la vida eterna y la salvación de nuestras almas. Amén. Esa oferta no la va a hacer nadie ni nada en este mundo, hermanos. Nada. Eso es lo que ha hecho el Señor. Esa es su obra. Y su cruz es un sacrificio por amor a nosotros. Hay un predicador del siglo XVIII llamado Charles Spurgeon. En cierta ocasión estuvo visitando a un amigo en el campo y vio que sobre uno de los graneros había colocado una veleta con una inscripción: Dios es amor. No sé si saben qué es una veleta. Una veleta es como una flecha que ponen en lo alto, a veces de los molinos o de aquellas torres de esas haciendas o fincas del campo, ¿verdad? Es como una flecha muy grande que conforme el viento sopla, la flecha va para un lado o para otro, ¿verdad? Pues este amigo de Charles Spurgeon había puesto una inscripción muy grande: Dios es amor. Entonces Spurgeon le preguntó si con ese texto, con esa inscripción, quería decir que el amor de Dios era tan cambiante como el viento. El hombre le respondió que no. Y lo que quería decir era que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplan los vientos. Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos.
Dice Santiago capítulo 1, verso 17, que toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si algo bueno podemos tener en nuestro caído ser, en nuestra naturaleza pecaminosa y en nuestra tendencia al pecado, si algo bueno podemos tener, viene de Dios. Amén. Nosotros no tenemos mérito ninguno. Si hay algo bueno en nosotros, es por la gracia, la compasión y la misericordia de nuestro Señor. Amén. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Amén. Nosotros cambiamos, nosotros fallamos, pero Él permanece fiel. Amén. Él permanece fiel. No importa hacia dónde está apuntando esa flecha con aquella inscripción: Dios es amor. Él permanece fiel a pesar de los vientos contrarios en nuestra vida. Y tal vez en esta mañana el Señor te esté preguntando por segunda vez si realmente le amas. ¿Amas a Dios aun cuando no le escuchas? Cuando crees que Él no está y todo parece que se ha silenciado. ¿Le amas? ¿Amas a Dios en los silencios de Él? ¿Le amas? Hay una canción muy bonita de Alex Campos, creo que es, que se llama El sonido del silencio. Es una preciosa canción que nos habla de esos silencios de Dios, cuando parece que el Señor nos ha abandonado en medio del desierto, en medio de la crisis, en medio de la tempestad, de los vientos contrarios, en medio del mar huracanado. Parece que ya no hay esperanza, que hemos perdido el norte, nuestro rumbo, que los vientos soplan de tantas direcciones que nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar, nos vamos a perder el propósito de nuestras vidas. El desánimo viene, se pierde la ilusión, ¿verdad? Pero en medio de su silencio, hermano, Dios está obrando. Amén. Nunca lo olvides, Dios sigue obrando. Si tenemos eso firme en nuestros corazones, si tenemos eso claro, entonces el Señor va a hacer su obra completa en nuestras vidas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjese, primero era Simón Pedro, en la segunda pregunta fue Simón, porque cada nombre tiene un significado. Y en la tercera pregunta fue Simón, hijo de Jonás, perdón. ¿Me amas? Y dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo nuevamente, lo comisiona, nuevamente le da un propósito, una ilusión, una tarea, una meta, algo por qué luchar, un proyecto, cuál alcanzar. Le dice: apacienta mis ovejas, porque no hay peor desgracia que un creyente sin propósito. No hay peor desgracia que nosotros tener la convicción de que amamos a Dios, de que pensemos o creamos ser discípulos de Cristo, pero andemos sin rumbo. Esa es la tragedia del creyente. Como cristianos nosotros debemos saber que tenemos un propósito. Amén. Y el Señor estaba afirmando a Pedro con estas preguntas. El Señor no estaba tan preocupado por saber si Pedro le quería o no, o le amaba o no, porque el Señor lo sabe todo de nosotros. El Señor estaba afirmando una realidad en su vida, le estaba dando una identidad, un propósito, le estaba ayudando a que tuviera ese propósito claro en su vida, que supiera para qué está en esta tierra. Tú no estás para estar pescando, Pedro. Esa era tu antigua vida. Tú no tienes que pescar peces del mar. Yo te llamé y te di la comisión de que ahora ibas a ser pescador de hombres. El Señor está recordando ese primer llamado que encontramos al principio de este Evangelio. Otra vez la misma pregunta: ¿qué querrá decirnos el Señor con esto? 3 veces había negado Pedro al Señor y 3 veces el Señor le pregunta: ¿me amas? Qué coincidencia, ¿verdad? Tal vez el Señor estaba afirmándole esa realidad a él en su corazón. En el original griego, hermanos, las respuestas del apóstol Pedro cuando dice sí te amo,
en realidad me está diciendo, te amo como tal, si no te quiero. La palabra amar o amor en el original griego tiene varias connotaciones o varios significados, ¿vale? Como nosotros podemos decir, eso es una silla, eso es un asiento, eso es un puesto para ocupar, por ejemplo. Podemos describir algo con diferentes nombres. Pues en el amor en el griego también tiene varias connotaciones. La primera connotación es el amor ágape, que es el amor de Dios, un amor inigualable, un amor que no tiene comparación ninguna. Luego está el amor fraternal, que es el amor fileo, y luego está el amor eros, que es el amor de novios. Tres tipos de amores. Hay tres clases de amor en el griego, y cuando el Señor le está preguntando al apóstol Pedro, le está preguntando, ¿tú me amas? ¿Tú tienes el amor que yo tengo? ¿Tú me amas? Pero el apóstol Pedro le está respondiendo, te quiero, como un amigo, un amor fraternal. Y es por eso que en la tercera pregunta, cuando le hace nuevamente este cuestionamiento el Señor Jesús al apóstol Pedro, dice la palabra de Dios que entonces el apóstol se entristeció. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, porque tal vez habrá caído en cuenta de que el Señor lo sabe todo. Yo creo y estoy seguro, tengo la certeza de que el apóstol Pedro se dio cuenta de que el Señor sabía su respuesta. Estamos llamados, hermanos, no a tener solamente amor fraternal entre hermanos, no a tener solamente amor eros, un amor romántico entre novios, esposos, sino también a tener ese amor ágape, ese amor que solamente Dios puede poner en nosotros, ese amor que solo el Espíritu Santo de Dios puede infundir en nuestras vidas para que seamos capaces de liberarnos de tantas ataduras y tantas ligaduras, como escuchábamos ayer en la jornada de intercesión, que no nos permiten seguir adelante. La falta de perdón, el odio, el rencor, el orgullo, heridas sin sanar, muchas tendencias quizás que podemos llegar a tener en nuestro interior, hermanos. La única forma que pueden ser rotas es con el amor del Padre infundido en nuestros corazones, para que podamos manifestar esa gracia como la que manifestó Cristo en la cruz, que fue capaz de decirle al Señor en sus últimas palabras prácticamente, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban matando. Lo estaban matando. Lo habían escupido, lo habían humillado, lo habían maltratado, le habían dicho un montón de cosas. Y allí en la cruz, sangrando, muriendo, había pedido agua, le habían dado vinagre, le habían clavado una lanza por el costado donde le salió agua. Y allí, en medio de su agonía, el Señor es capaz de decir, Padre, perdónanos. ¿Qué clase de amor es ese tan incomparable? Y es ese amor al que estamos nosotros llamados a tener como iglesia. El amor ágape, el amor que ni siquiera nosotros podamos llegar a entender, hermanos. Es un amor realmente precioso. Quiero leer un texto para terminar, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 13. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. No lo tenía preparado, pero me ha venido al corazón ahora en este momento. Dice la palabra de Dios así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, nada soy. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que me lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.
El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su gran amor y vamos a pedirle que infunda ese amor en nosotros para que podamos ser liberados de tantas ataduras y para que Él limpie nuestro corazón. Necesitamos tener un corazón tierno y limpio para poder llevar a cabo el propósito que tenemos en esta tierra. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor.